Gracias, gracias, gracias. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 23 de abril, hoy es el Día del Libro en Barcelona, Sant Jordi, qué pena que no pude estar ahí, es un día maravilloso, la gente compra libros y se regala libros y flores y rosas. Estamos saliendo en directo, 9 puntos de la noche en Miami. Hoy ha venido un gran periodista, un gran amigo de toda la vida y un gran consultor político que ha tenido entre sus clientes a presidentes de Honduras, Porfirio Lobo, y de México, Enrique Peña Nieto. Ha venido, me hacía mucha ilusión a conversar con él, Javier Massa, un brillantísimo, muy inteligente consultor político. Vamos a hablar de todo un poco, ¿no? De Venezuela, de Trump, del suicidio de Alan García. No veía a Javier Massa hacía años y va a ser una conversación seguramente muy estimulante. No se lo pierdan en un momentito. Las dedicatorias de rigor, ya no puedo escaparme de ellas. A ver, rapidito. Saludos a la familia Sosa que está en Barquisimeto, a María Eugenia Sosa en Puebla, México, a Juan Camilo Revelo de Colombia. Estás aquí, ¿no, Juan Camilo? Gracias. A Berta y Gaby, a Esmeralda López, a María Leonidas Oldenberg y a Marlene Solórzano. Gracias, gracias, gracias. También a Coco y Fela, Jayalía. Ese parece un mensaje en clave, cifrado. Bueno. Hoy, hace minutos nada más, acaba de concluir el segundo y último debate presidencial en España. El domingo hay elecciones generales en España. Ayer lunes fue el primer debate en televisión española, el canal público. Es un debate de A4 que ha marginado a Santiago Abascal de la ultraderecha de Vox. Y hoy fue el segundo y último debate en Antena 3. Hemos hecho esfuerzos denodados, mi editor Camilo Estrada y yo, para capturar algunos fragmentos memorables del debate. Este fue uno de ellos, el debate que se ha celebrado hoy por la noche en España en Antena 3. Bueno, mis planes el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista. Porque aquí hay una certeza bien importante y es que si suman las dos derechas con la ultraderecha que está ausente, sin duda alguna van a hacer en España lo que han hecho en... Bueno, los cuatro son jóvenes y muy brillantes, ¿eh? Y uno siente cierta envidia de los candidatos presidenciales españoles, ¿no? Está claro que Albert Rivera, de Ciudadanos, y Pablo Casado, del Partido Popular, dispararon artillería de grueso calibre contra Sánchez. ¿Por qué? Porque Sánchez es el presidente y es el favorito para reelegirse y va primero largamente a las encuestas. Le lleva 10 puntos porcentuales a Casado y probablemente 15 a Rivera. Entonces, todo esto juega a favor de Sánchez, que convierte a Rivera y a Casado y al ausente Abascal en un mismo enemigo, la ultraderecha. En fin, las mentiras vuelan entre el señor Casado y el señor Rivera y aquí son indistintas. Al final uno no sabe perfectamente si son de las mentiras del señor Casado o las mentiras del señor Rivera. Bueno, Sánchez hizo un buen debate. Yo no votaría por él, pero va a sacar más votos que todos los demás, esto está claro. Sin embargo, no le van a alcanzar sus votos para formar él solo su Partido Socialista, mayoría absoluta, para formar gobierno. Entonces necesita aliados, ¿no? Y sus aliados van a ser, supongo yo, de nuevo, los mismos que se conjuraron para derribar a Rajoy, o sea, Pablo Iglesias, que claramente se ofrece, y estuvo todo el debate ayer y todo el debate hoy diciéndole, diga usted que va a sellar una alianza con nosotros y no con Ciudadanos. Es decir, que había como un cierto despecho rencoroso en Pablo Iglesias diciéndole a Sánchez, no se le ocurra sellar un pacto contra natura con Ciudadanos a despecho de Podemos. Pero con los diputados de Podemos quizás tampoco le va a alcanzar para llegar a la mayoría absoluta de 176 diputados y va a necesitar entonces, como los necesitó hace 10 u 11 meses, a los independentistas catalanes y vascos, ¿no? Por eso la presión de ambos, de Rivera y de Casado, contra Sánchez, combinándolo a decir que no va a pactar con los independentistas, cosa que Sánchez, por un lado, niega, porque, bueno, recibió los votos, pero él dice no pacté, y por otro lado tampoco puede descartar otro momento del debate de hoy en Antena 3. Lo que es falso es esto que le... Mira, se lo iba a traer hoy, el día de Sant Jordi, hoy es el día de Sant Jordi, y quiero felicitar a los Jordis, a los Jorges en un día como hoy. Y he traído un libro... Bueno, Rivera fue el más agresivo del debate de hoy, como fue el más agresivo también en el debate de ayer, tanto que ayer eclipsó por completo a Casado, que hizo un debate más bien débil, ¿no? Poco persuasivo.
Rivera no necesita en realidad sacar más votos que Sánchez, pero necesita desesperadamente sacar más votos que Casado y que Abascal. O sea, si Rivera queda segundo, habrá triunfado. Y si la suma de los diputados de Ciudadanos, el Partido Popular y Vox da 176, entonces el centroderecha y la ultraderecha habrán triunfado y podrán desalojar del poder a señor Sánchez. Eso va a ocurrir, todas las encuestas, todas, desmienten ese escenario. Todas las encuestas sugieren que Sánchez va a ganar la reelección. ¿Con quién va a pactar? Muy probablemente con Podemos y los independentistas, pero si Ciudadanos hace una buena elección el domingo y saca suficientes diputados, más cerca de 60 que de 50, como para que Sánchez tenga la mayoría absoluta solo pactando con Ciudadanos, que no les sorprenda a ustedes que estos enemigos encarnizados de los dos debates, Sánchez y Rivera, terminen siendo grandes aliados y formando gobierno juntos. Esta es una carta que ha enviado la Consejería de Ciudadanos de la Junta de Andalucía. Diciendo que querían los datos de las personas que trabajan. Bueno, está claro que Iglesias estaba un poco a la sombra de Pedro Sánchez, resignado a ser su aliado, a regañadientes, muy a su pesar, ¿no? Iglesias quizá solo ambiciona sacar más votos que Vox, y es probable que lo consiga, un poquito más, un puñado más, y quizá ambiciona superar en votos a Albert Rivera de Ciudadanos. Si consiguiera esto, quedar tercero, me parece que quedaría encantado, ¿no? Y en cuanto a Casado versus Rivera, ¿quién es el líder del centro derecha o quién es el adversario más colosal contra Pedro Sánchez? Me parece que después de los dos debates, independientemente de cuántos votos saque el próximo domingo, Rivera consiguió desdibujar un poquito a Casado y se empinó por encima de él. Tenemos aquí al que va a ofrecer 1 millón de votos, el señor Otegi, con la señora Mendiá, la candidata del Partido Socialista. El señor Otegi ha ofrecido 1 millón de votos para votar al señor Sánchez. Curioso porque Pablo Iglesias tuvo un tono profesoral, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no aspiro a quedar primero ni segundo, pero no voy a hacer una intervención demasiado histriónica o inflamada o de interrupciones. Y no le fue mal, ¿eh? En el debate de ayer en televisión española, Pedro Sánchez, que de nuevo estuvo en el ojo mismo de la tormenta, todo el mundo golpeándole como un saco de boxeo, aguantó bastante bien el vendaval y dijo, no quiero que en España la ultraderecha repita lo que ha hecho ya en Andalucía. Que si suman van a hacer en España lo que están haciendo en Andalucía. Es decir, que vamos a tener al señor Casado, van a tener al señor Casado de presidente, al señor Rivera pues de acompañante en algún ministerio y la ultraderecha. Bueno, probablemente exagera o caricaturiza al partido de ultraderecha Vox, pero esto es lo que tiene que hacer Sánchez, ¿no es cierto? En cierto modo situarse en la centroizquierda y convertir a esos tres, Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, en un mismo enemigo entreverado, todos de la ultraderecha, todos sospechosos de ser franquistas. Lo cual, por supuesto, es injusto, ¿no? Pero en política a veces prevalecen las percepciones sobre los hechos, como ustedes saben bien. Luego Sánchez y Rivera, esto fue en el debate de ayer, en el canal público, en Televisión Española, se decían de todo, parecían estar profundamente decepcionados uno del otro, ¿no? Usted pactó, usted traicionó, usted se deshonró, y sería genial que entre los dos sumaran 176 diputados el domingo y terminaran sellando una alianza, ¿no? Eso sí, señor Rivera, al cordón sanitario se le tiene que poner al Partido Socialista. No, a Torra, que es su socio, a los que quieren romper. No, decepciona usted, que ha pactado con los que quieren liquidar mi país. ¿Sabe lo que...? Y es un muchacho que no ha llegado a 40 años, Albert Rivera, como tampoco ha llegado a los 40 años Pablo Casado. Sánchez es un poquito mayor que ellos dos, ¿no? Nació el año 72, pero igual, no ha cumplido 50 años, son todos muy jóvenes. En los debates españoles se conoce como el minuto de oro al minuto final, a la intervención final. Este fue ayer el minuto de oro de Pablo Iglesias de Podemos. Gente que nos está viendo, que piensa que la política no sirve para cambiar nada, y me quiero dirigir a esa gente y hacerles una pregunta. Si la política no sirviera para cambiar nada, ¿por qué las empresas energéticas se gastan tanto dinero?
Este fue el minuto de oro ayer del presidente socialista Sánchez, que aspira a la reelección y que muy probablemente la va a conseguir. Personas no elegimos en el país en el que nacemos, tampoco el color de nuestra piel o nuestro sexo. Pero en democracia sí podemos optar, podemos elegir. Podemos elegir entre un país con más justicia social o con... Bueno, y este fue el minuto de oro de Pablo Casado, que es el delfín de Aznar, que no de Rajoy, de Aznar. Queridos españoles, quiero pedirles humildemente su voto, consciente de que pedir el... Bueno, según las encuestas va a sacar más o menos 20% Casado. Es poco para los índices históricos del Partido Popular. Y este fue el minuto de oro de Albert Rivera, el candidato que creo apoya todavía, lo apoyaba antes, Mario Vargas Llosa. ¿Lo escuchan? Es el silencio. El silencio que nos heló la sangre a millones de españoles. Regresamos después de la pausa. Bueno, estos días previos a las elecciones del domingo vamos a estar informando minuciosamente sobre la campaña presidencial en España, ¿no? Yo reitero aquí mi vaticinio basado en las encuestas, ¿no? Lo más probable es que Sánchez consiga reelegirse. ¿Con qué aliados? No sabemos todavía, ¿no? Después de la pausa voy a compartir con ustedes las últimas noticias del caso Alan García, el trágico final del 2 veces presidente peruano Alan García. Hoy los investigadores peruanos, los fiscales, han estado en Brasil interrogando, lo van a interrogar hasta el viernes, a quien era el jefe de Odebrecht, la empresa brasileña constructora en el Perú, que dio millonarios sobornos a casi toda la clase política peruana, ¿no? Y también, por supuesto, las últimas noticias de Venezuela. Hay muchos venezolanos que nos ven y que esperan con impaciencia informaciones de la tragedia, la catástrofe humanitaria que está viviendo su país. Regresamos después de la pausa. Lo mejor va a ser la entrevista con Javier Massa, un brillante consultor político peruano. No se lo pierdan, ya volvemos. Bueno, en pocos minutos voy a tener el gran placer de presentarles a un brillantísimo consultor político peruano, Javier Massa, que ha trabajado con presidentes en varios lugares del mundo y que es un muy refinado analista político, ¿no? Además ha escrito un libro que vendió muchísimo, cuyo título insuperable es Cómo enfrentar con éxito a los periodistas, dirigido probablemente a los políticos, ¿no? No se pierdan a Javier Massa. Pero la justicia peruana hoy ha avanzado. Alguna gente le reprocha a la justicia peruana, no yo, excesivo celo o excesivo rigor, al punto que alguna gente dice que la justicia peruana es tan celosa y es tan rigurosa que entonces ya no es injusta, que es abusiva. Esto no lo digo yo. Yo creo que los políticos peruanos han sido tan ladrones, los presidentes peruanos han sido tan corruptos, que la justicia peruana tiene que multiplicarse para encontrar las pruebas vastas de aquellas corruptelas. Dicho eso, hoy los fiscales peruanos en Brasil empezaron a interrogar al señor Jorge Barata, que era un alto ejecutivo de Odebrecht, el representante de Odebrecht en el Perú. El hombre que cortaba el bacalao, que repartía los sobornos, ¿no? En aquel momento nadie pensaba que el hombre que te estaba sobornando, 10 años después, te iba a delatar para salvarse él de ir a la cárcel o para obtener una condena benévola. Pero así son las cosas, ¿no? La vida te da sorpresas. Bueno, entonces hoy 3 congresistas del partido de Alan García se precipitaron a decir que el señor Barata de Odebrecht, en sus declaraciones a los fiscales, que recién hoy han comenzado, proseguirán mañana miércoles y el jueves y el viernes, todavía falta lo más importante, pero salieron a decir que el señor Barata había exonerado de cualquier sospecha o suspicacia a Alan García y que Alan García nunca había pedido dineros indebidos a Odebrecht ni los había recibido. Nosotros que nunca ha utilizado esa palabra, nunca Alan García ni le solicitó, ni le insinuó, ni le pidió dinero alguno. Bueno, yo no sé si lo que dice el señor congresista Mulder se ajusta con rigor a la verdad de lo que ha dicho el señor Barata, porque no he leído las declaraciones del señor Barata, no se han publicado. Pero aun si fuera cierto lo que dice el congresista Mulder, lo que mucha gente piensa es que Alan García era demasiado astuto como para él mismo pedirle el dinero a Odebrecht y él mismo recibirlo y él mismo depositarlo en sus cuentas bancarias a su nombre, ¿verdad?
Lo que sospecha la gente que cree que los 24 millones de dólares, 24 millones, que Odebrecht pagó en sobornos en el segundo gobierno de Alan García, más de lo que pagó en el gobierno de Toledo, que fueron alrededor de 20, lo que sospecha la gente es que Alan García sabía de esos sobornos, no los pedía ni los recibía él, pero de una manera velada, subrepticia, sugería otros recibidores del dinero, cercanos colaboradores de él. Unos están prófugos, otros están en la clínica, pero se ha probado con bastante prolijidad que Odebrecht entregó esos dineros. Lo que falta por saber, y esto lo tendrá que decir el señor Barata, y él ante su conciencia tendrá que decir la verdad o no, es si el señor Alan García sabía que el señor Barata estaba entregando esos 24 millones de dólares a gente sumamente cercana al presidente de entonces García, tan cercana como su secretario personal, el señor Luis Nava, o el hijo del señor Luis Nava, que ahora está prófugo en Estados Unidos. De modo que resulta difícil de creer. Ojalá que fuera verdad que Alan García se probase inocente. Ojalá. Yo no tengo ningún interés en que se demuestre su culpabilidad. Pero cuesta trabajo creer que Odebrecht pagó 24 millones de dólares en sobornos durante el segundo mandato de Alan García a sus espaldas y con colaboradores tan cercanos traicionándole y cobrando dineros indebidos clandestinamente, sin que Alan García lo supiera. Cuesta trabajo creer en ese escenario. Barata hoy confirmó que en la campaña de 2006, que acabó ganando Alan García contra Ollanta Humala, le entregó $200.000 a un alto dirigente del partido de Alan García, el señor Alba Castro, ex candidato presidencial de ese partido, el APRA. De nuevo, ¿es verosímil o es creíble pensar que el señor Alba Castro recibió esos $200.000 y se los gastó él en saraos y francachelas? ¿O en su campaña personal, y Alan García no se enteró nunca de esa contribución de Odebrecht, que no fue declarada en su momento? Fíjese que Keiko Fujimori está presa por recibir contribuciones de Odebrecht para su campaña electoral y no declararlas. Y esto confirma, al haber ratificado por tercera vez, pues no es la primera vez que Barata dice esto, por tercera vez. Bueno, es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Se presume la inocencia del acusado, del investigado. Es inocente hasta que, si ocurre, el señor Barata diga, si lo va a decir, todo esto yo no lo sé, que los 24 millones de dólares que él entregó al señor Nava, al señor Atala, al señor Cuba, al señor Cornejo, a cercanos colaboradores de Alan, todos muy cercanos al hijo del señor Nava, que esos dineros se los entregó siguiendo instrucciones del entonces presidente, que era demasiado astuto para recibir él mismo el dinero, del mismo modo que Toledo tampoco recibió el soborno de 20 millones de dólares él. Lo recibió un muy cercano amigo de él, Joseph Maiman, en cuentas bancarias en Londres. O sea, generalmente el presidente en funciones, en ejercicio, si va a ser sobornado masivamente, busca amigotes, pilluelos, pícaros, que se confabulen para recibir los dineros. Yo no estoy afirmando nada, simplemente estoy planteando de una manera desapasionada, equilibrada, cuáles son todas las, cuáles son todos los conflictos o las suspicacias o las preguntas alrededor del tema, ¿no? Alrededor del tema. Saltamos uno. El Comercio hoy confirmó entonces que Barata no solo dio aportes crematísticos al partido de Alan García en 2006, también creó a la candidata Lourdes Flores y a Susana Villarán, que fue alcaldesa de Lima. Por ejemplo, Graciela Villasís, en su cuenta en Twitter, la jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio, Jorge Barata, confirmó a los fiscales los aportes que Odebrecht... Es que, para que ustedes comprendan, Odebrecht practicaba con una maestría diabólica el arte del soborno. Ellos no financiaban a un candidato presidencial,
Ellos financiaban a 3 o a 4, a todos los favorecidos por las encuestas. Fíjense que el año 2010 yo tenía unos puntos chiquitos en las encuestas y hasta a mí me ofrecieron dinero. Y en aquella elección que le ganó Humala a Keiko, le dieron plata a Humala, 3 millones, y a Keiko más de 1 millón. Dicen que le dieron plata también a Kuczynski a través de Susana de la Puente. A mí me hubieran dado plata, le dan plata a todo el mundo. Luego eran préstamos, ¿ah? No eran donaciones graciosas, eran préstamos, luego te los cobraban, ¿no? Bueno, el fiscal peruano Rafael Vela, acompañado del otro fiscal Domingo Pérez, muchos de los peruanos, o algunos de los peruanos, los han convertido como en bestias negras y los odian. Y yo no. Yo creo que estos muchachos en general tienen las manos limpias y están guiados por buenas intenciones y están tratando de llegar a la verdad. Ahora, esa verdad ofende a la clase política peruana. Hay un montón de poderosos que prefieren que no encuentren la verdad porque van a ir presos y se oponen y les ponen zancadilla. Yo creo que hacen un buen trabajo este fiscal Vela y el fiscal Pérez. En resumen, y vamos a la publicidad y viene Javier Massa, un brillante consultor político. Si de aquí al viernes Barata les dice a los fiscales peruanos, Alan García nunca supo nada, nunca, de los sobornos que yo pagué en el Perú, todo fue a sus espaldas. Yo traicioné la confianza que Alan Cifró depositó en mí. Nunca supo, nunca me pidió, nunca me dio instrucción. Y los sobornados a sí mismos, a quienes se les ha encontrado el dinero en sus cuentas, dicen, Alan nunca supo, nosotros traicionamos a Alan, fuimos unos felones. ¿Ah? Él nos nombró secretario, viceministro, nosotros dimos los contratos, cobramos las coimas, pero Alan nunca se enteró de nada, nunca supo nada. Bueno, entonces habrán absuelto ante la historia a Alan García, pero esto está por verse todavía. Regresamos con Javier Massa después de la pausa. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, ha venido esta noche y estoy encantado de presentarlo, un muy brillante, muy talentoso consultor político peruano que ha trabajado con campañas presidenciales como las de Porfirio Lobo y Peña Nieto. Mi querido amigo, no lo veía hace un tiempo largo, Javier Massa. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí. Jaime, muchísimas gracias. Esa presentación, pensé que estabas hablando de otra persona, sinceramente. Tú siempre con un humor tan ácido, querido Javier. Bueno, ¿qué te ha parecido el suicidio de Alan García? ¿Qué ideas o reflexiones traes al respecto? Mira, en primer lugar, me sorprende y no me sorprende. Me sorprende la determinación que tuvo García de acabar con su vida de esa manera. Y hay dos componentes, Jaime, hay dos componentes. El tema político, el personaje político, de lo que podemos hablar después, y el tema familiar. O sea, García se... y obviamente deja llorando hijos, nietos, pareja, la mamá. O sea, hay todo un drama familiar que yo respeto y la sensibilidad que tenemos que tener frente a una situación como esta de alguien que se vuela los sesos y deja a la familia en esta situación. Ahora, a partir de ahí vienen una serie de cosas. Primero, fue el sepelio de Alan García y su hijo menor de 14 años juramenta lealtad al partido de su padre, prácticamente firma hacerse miembro del partido aprista sobre el ataúd de su padre. Sí. O sea, cuando tú esperas ver a un niño de 14 años, Jaime, llorando la muerte de su padre en circunstancias tan terribles como es un suicidio, pero no ves eso. Ves a un muchacho haciendo una arenga política, sí, un chiquillo de 14 años, y los medios de comunicación haciendo un circo alrededor de esto. Sí, sí, sí. Convirtiéndolo en el heredero político del aprismo y de Alan García. O sea, ahí algo está chueco, Jaime, algo no está bien. O sea, cuando tú esperas ver a un muchacho llorando la muerte, lo ves hablando como un político y haciendo de esto un circo. Yo creo que eso está manipulado. Y luego tienes al frente a todos los chacales, acabamos de verlos hace un rato, Mulder y del Castillo, que son los que tendrían que desfilar y seguir su pasito al sillón, al banquillo de los acusados, dándose golpes de pecho, de que los fiscales son sicarios, que Vizcarra es el presidente hace... ¿What? O sea, porque tenemos por primera vez un poder judicial que está funcionando, fiscales que están haciendo su chamba como debe ser, sí, y que acaben la maldición. Jaime, ¿tú sabes cuántos años lleva el Perú sin tener un presidente decente? 34. Son 34 muchos años, ¿en serio? Muchos. ¿Quién sería el último? Belaúnde. Fernando Belaúnde. Claro. En 1985. De ahí todos los demás, todos sin excepción, han sido condenados, denunciados,
procesados, encarcelados, Sí, todos. sí, sí. Es una tragedia. Entonces, a ver, aunque la pregunta parezca candorosa, ¿no? Cuando Alan se da un pistoletazo la semana pasada, solo hay dos escenarios, ¿no? Que él se creyera inocente y víctima de una conspiración injusta, entonces no quería dignificar a sus adversarios que lo querían arrastrar a un calabozo, pero él se creía inocente, se sabía inocente, o él se sabía culpable, se sabía derrotado, sabía que no iba a salir más de la cárcel y por eso prefirió suprimir ya esa parte horrible final de su vida. ¿Qué crees tú? Yo te añadiría una tercera opción. Salud mental, de lo que no estamos hablando, Jaime. O sea, Alan García tuvo un episodio de depresión grave cuando murió Haya de la Torre, el fundador del Partido Aprista. Estuvo en los 70, creo que fue esto, Jaime, corrígeme. 3 meses fuera de circulación. Fines de los 70, sí. 3 meses en tratamiento médico, con una depresión tremenda. O sea, era un hombre que tenía una salud mental frágil. Bueno, tú recordarás que yo, días antes de que él ganara la presidencia de 1985, la pregunta que le hiciste, le pregunté esto, le pregunté si a él le habían hecho la cura del sueño. Correcto. Porque un líder histórico de su partido, Andrés Townsend, me llamó a su casa y me lo contó. Me dijo, mira, a él lo han dormido durante meses, es maníaco depresivo, se deprime muchísimo, piensa interrumpir su vida. O sea, que tú crees que había un problema de salud mental de toda la vida. A ver, Jaime, yo no puedo pensar que una persona en su sano juicio, cualquiera de los que estamos aquí en este estudio, de los que nos están viendo en sus casas, que estamos disfrutando de esta plática interesante, baje a la cocina y se... O sea, tienes que estar en un momento de locura, en un momento de inestabilidad. Tu esposa te dejó, perdiste el empleo, se te murió un hijo, te dijeron que tienes una enfermedad incurable y te quedan 3 meses de vida. O sea, un shock que te bloquea en un momento determinado, o estás arrastrando algún problema de salud mental. Jaime, 1 millón de personas se suicidan al año en el mundo. 1 millón de personas. Y aquí en Estados Unidos se sabe que 1 de cada 4 hispanos, ojo lo que nos toca a nosotros, 1 de cada 4 hispanos tiene problemas de salud mental. Y solo 1 de cada 50 van a ver al psicólogo. O sea, tenemos una bomba de tiempo de salud mental. No sabía, qué interesante esas cifras. Ahora, entonces tú no crees que... Es cierto, él tenía una historia clínica de episodios de trastornos mentales. Y con una persona narcisista. O sea, por Dios, o sea, yo no quiero hablar mal de una persona que ha perdido la vida en una circunstancia tan trágica, pero estamos analizando esto. O sea, pero tú no crees que su decisión fue racional en la medida en que él sabía que no iba a salir más de la cárcel. Es decir, tú decías una enfermedad terminal y alguien se... Bueno, para él la cárcel quizá era una enfermedad terminal. Él decía, yo voy a cumplir 70 años en mayo, el próximo mes de mayo, y me van a meter en la cárcel hasta los 80 o hasta los 85. No me interesa vivir esa vida. O sea, no encuentras esa racionalidad. Totalmente. O sea, no había espacio en la mente de un líder histórico como fue Alan García Pérez, de un hombre con un carisma y con un arrastre, pero además con una egolatría tremenda y una vanidad enorme y un narcisismo patológico. Me van a odiar por lo que estoy diciendo, pero yo digo las cosas que pienso. Si les cae bien, les cae mal, no me importa. O sea, no había espacio en esa persona para salir enmarrocado, para estar con su pijama a rayas como fue Diomedes Guzmán. O sea, él dijo primero que eso. Ahora, lo que parece una payasada ridícula es que Nava, de que tú hablaste, que fue su secretario privado y que parece que fue el que le sirvió de tránsito para recibir dinero, dijo hoy en la tarde, primero antes que me separen de mi familia. O sea, empezamos ahorita a hacer ese drama ridículo de que también... ¿no? Interesante, muy interesante tu punto de vista. Ahora, ¿tú crees que era culpable? O sea, ¿tú crees que los sobornos que ha entregado Odebrecht a colaboradores muy cercanos de él, crees que todo ese tráfico promiscuo de dineros y esa compra de lealtades, de contratos, una inmundicia, una obscenidad, todo ocurrió a sus espaldas sin que él supiera nada de nada? A ver, Jaime, hay 2 exministros de García en el bote, encarcelados. Su secretario, Nava, está ahora ya por ser denunciado. ¿Quiénes son los 2? ¿Cuba y Cornejo? Y Cornejo, exactamente. Están en el bote, están metidos en el bote. O sea, hombres de su palo, digamos, cercanos. Muy cercanos al círculo de poder, al primer círculo de poder. Y quiero decir que ellos sí robaban y el presidente no sabía nada. O sea, no seamos
seamos ingenuos, ¿no? Casi digo otra cosa, no seamos ingenuos. Es difícil creer que el presidente no sabía nada. Por favor, y lo que está diciendo Müller, lo que dijo el abogado defensor, que es un payaso, hay que tener un poquito de autoestima para no decir estupideces como la que hemos escuchado el día de hoy. No hay ningún email del señor García pidiendo coima, que no seamos idiotas, o sea, no va a haber ningún político que le va a pedir a una empresa por correo electrónico y manda una coima de 20 millones de dólares. Claro. No seamos tetudos, o sea, claro. Y lo que está diciendo Müller, no hay ningún email de agradecimiento. ¿Qué esperaban? Que Alan García le mandara a Barata, que salió muy caro Barata por la política peruana, sí, un email que le diga gracias por los 20 millones. Sí. Por Dios. Claro, antes de ir a la pausa, alguna gente, incluso mucha de la gente que cree que Alan era culpable y que tarde o temprano iba a terminar en una mazmorra, cuestiona la premura, la celeridad de la orden de detención expedida la semana pasada y dicen, pero ¿por qué no esperaron una semana o dos a que terminase de hablar Barata? ¿Hubiera sido pertinente esperar 2 semanas? A ver, Alan García intentó asilo político en Uruguay, Jaime. ¿Tú crees que de esa manera quiso eludir a la justicia? Obvio, quien no la debe no la teme. O sea, si tú tienes un político que está con una acusación seria, bien sustentada y que está buscando escaparse, porque el asilo político iba a ser su exilio dorado en Uruguay, sí, ahí hay cierta confesión de culpa. Había una tradición de escapismo, además, porque él tuvo un largo exilio en Europa. Correcto. En los 90 y escapó de las sospechas, investigaciones de su primer gobierno, que todo prescribió. Así es. El tiempo borró todos los juicios. Que eso ya cambió afortunadamente en el marco jurídico peruano, pero el punto de la gente dice, pero ¿por qué tenían que asediarlo de esa manera? ¿Por qué lo meten al pobre Kuczynski con 80 años con prisión preventiva, Keiko en prisión, Toledo que está fugitivo? Es que si no hacen esto de la prisión preventiva se escapan, Jaime. O sea, que dice que en el Perú solo son juzgados y encarcelados los que se dejan. Sí. O sea, eso tiene que terminar y está terminando. ¿No hay entonces una mafia judicial en el Perú, como dijo Alfredo Barnechea en el velorio de Alan García, no? Ay, perdóname, ¿no? Perdóname, Alfredito Barnechea, ese no necesita enemigos políticos, no sé, con cada idiotez que habla. O sea, pero no, mira. Pero fue muy desafortunada esa intervención. Por favor. O sea, hacer una campaña política personal al pie de un cadáver en un velorio, no me pareció. Y además, aparte de muy poco elegante, sí, no es real. No es real. Tenemos 2 fiscales que están haciendo su chamba por primera vez en la historia del Perú. No es real que haya una mafia judicial en el Perú, no estoy de acuerdo. O sea, que se hagan, que las leyes se cumplan y que no se escapen en lo de toda la vida, que quedan impunes. Y en todo caso, Javier, si han sido demasiado severos, lo han sido con todos por igual, ¿o no? ¿Cuántos tenemos adentro en prisión? Fujimori tiene 80 años, cumplió 81. Kuczynski tiene 80 años. O sea, Humala acaba de salir y está con un pie y medio ahorita dentro con la mujer. O sea que no es que han sido benévolos con los demás y solo severos con Alan García, no. Pero también que la gente vea y que aprendan la lección, Jaime. Que en Perú no seamos tan ingenuos y sepamos votar mejor. No eso de que votamos por el presidente decente. Miren qué bien salió el presidente decente que duró ni un año en el poder. O sea, que voten por realmente la gente calificada y se involucren en participar en las elecciones. Sí, por decente te refieres a Kuczynski, ¿no? Así es. Sí, pues bueno. Por lo visto, la decencia tiene un precio relativamente bajo en el Perú, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir a la primera pausa. Después de la pausa vamos a hablar con don Javier Massa, que han visto que hace honor a su fama de ser un brillante consultor político, porque él no viene aquí a decir lo que la gente quiere oír. Él tiene ese mérito, ¿no? Vamos a hablar de Venezuela y de Trump. Ya regresamos después de la pausa. Un aplauso para Javier Massa. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido un muy brillante consultor político de origen peruano, radicado aquí en Miami, don Javier Massa, cuyos servicios profesionales como consultor yo recomiendo, ¿no? Los que son políticos, candidatos, Javier es un campeón. Lo conozco de toda la vida. Hablemos de Venezuela, por favor. ¿Cómo ves a Juan Guaidó? ¿Está haciendo las cosas bien? ¿Ha cometido errores últimamente? ¿Qué le aconsejarías? Qué difícil es poder ser presidente legítimo en un país como Venezuela, ¿no? Yo creo que él está haciendo los pasos correctos. Le toca hacer eso. El reconocimiento que con todo mérito, además ha recibido de Estados Unidos, de Europa, que lo reconoce como presidente. Pero, Jaime, la pregunta del millón es, ¿qué hay que hacer para que caiga Maduro? ¿Y qué respondes tú a esa pregunta del millón? ¿Cómo cae Maduro? Te lo cuento después del programa, porque si lo digo hoy me van a llevar preso, ¿no? Un aplauso para Javier. No te van a llevar preso. Yo lo digo
todas las noches y no me llevan preso. Yo digo que Estados Unidos tiene que usar la fuerza militar. Bueno, Estados Unidos sería genial una coalición de países libres de América. Eso sería lo ideal, ¿no? Usar la fuerza para liberar a Venezuela. Pero Jaime, a ver, ahí viene el debate. O sea, si nos acordamos lo que pasó en Panamá, cuando se tumbaron a Noriega, y murieron más de 3.000 civiles, Jaime. Más de 3.000 personas que no tenían nada que ver con el tema político perecieron. O sea, ¿qué pasaría si Estados Unidos, a lo Rambo, entran y ya vamos a tumbarnos a Maduro? O sea, Maduro tiene una guardia pretoriana que lo protegen, tiene a la Fuerza Armada, buena parte de la Fuerza Armada de su lado, y si tú me dices, la respuesta que sí se puede dar públicamente, ¿qué hacer? Habría que resquebrajar, romper esa unidad de esa Fuerza Armada que lo está protegiendo. Sí. Bueno, es lo que ha tratado de hacer Guaidó en las últimas semanas, como tú sabes, les ha prometido amnistías, los propios americanos desde acá han hecho llamadas telefónicas, han mandado mails a Padrino y a otros generalotes. No hemos tenido éxito en romper la unidad militar que sostiene a Maduro, ¿no? No hemos tenido éxito. ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué? Quizás porque esos generales que sostienen a Maduro están todos corrompidos y reciben muchísimo dinero y no encuentran una razón para dejar de proteger al jefe, ¿no? Como alguna vez dijo algún prócer en la Revolución Mexicana, decían, no hay general que aguante un cañonazo de 50.000, ¿no? Es verdad. Y yo creo que, Jaime, aquí lo que hace falta es simplemente un buen paquete, ¿no? Hacerles una mejor oferta que Maduro. Oh, sí. Claro. A ver, tantos millones de dólares, claro. Acá tienes un pasaporte americano para ti, para toda tu familia. Exactamente. Identidad, la que tú quieras, el país que tú quieras, si tienes Estados Unidos o escoge cualquiera de estos otros 8 países en Europa a tu disposición. Y entonces simplemente es cuestión de encontrar el precio justo, Jaime, pero... Brillante, brillante. Yo no podría estar más de acuerdo. Porque si esos generales ya se han vendido a Maduro, es que tienen un precio. Así es. O sea, son sensibles al poder del dinero, digamos. ¿No? O sea, perdóname, si fueron capaces de disparar a sus propios paisanos, son capaces de ser simplemente mercenarios, Jaime. Claro, por supuesto. De la oportunidad. Pero entonces el que les tiene que hacer esa oferta de te saco de Venezuela y te doy otra identidad, otro pasaporte, es Estados Unidos. Estados Unidos. Antes de entrar en eso, ¿tú sabes cuál es el zoológico más chico del mundo? No. El traje de Maduro. ¿Por qué? Porque solo entra un animal. Pero ya que estamos, en el zoológico de Caracas no quedan animales. Nada. No quedan animales, o sea, se han comido a los animales. Así es. Literalmente, ¿no? Ahora, yo también me burlo mucho de Maduro, de su idiotez, ¿no? De su estulticia, de su incompetencia, de su relación guerrillera con las palabras, con el sentido común. Pero a veces alguna gente me dice, oye, tú subestimas a Maduro, tan tonto no es. Si fuera tan tonto no estaría en el poder. ¿Qué piensas tú? A ver, perdóname, fue el heredero natural de Hugo Chávez. O sea, tiene todo el poder de la fuerza y la fuerza del poder. Sí. Por Dios. O Sí. sea, y obviamente tiene todavía un segmento, un sector mínimo de la población que lo respalda. O sea, ahí todavía hay un cierto mínimo respaldo popular, pero todavía 10%, 12%. Ya, correcto. Pero están muy armados. Ahora, no hay dictadura que dure para siempre, Jaime. O sea, y sobre todo no hay pueblo que pueda resistir hambrunas, falta de medicinas, apagones. O sea, ¿qué más tiene que pasar en Venezuela? ¿Qué más? Para que reviente el polvorín. O sea, yo creo que es cuestión simplemente que está cayendo la gota hasta que rebalse, y cuando rebalse, Dios nos guarde, ¿no? Y eso puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier ¿verdad? momento. Y es impredecible. No sabes cuál va a ser la chispa que encienda la pradera. Es correcto. Dicho lo cual, Guaidó debe quedarse en Venezuela y comandar una marcha multitudinaria a Miraflores, ¿o haría mejor en salir y hacer una gira, ir a Washington a hablar con Trump? ¿Qué? Las dos cosas. Las dos. Por supuesto. O sea, él tiene que ser la diplomacia por la recuperación de la democracia en Venezuela y el liderazgo local, evidentemente. ¿Debe convocar a una marcha? Sí. Yo pienso que definitivamente las marchas están dando un resultado, le están mostrando a los propios venezolanos que son más los que están en contra de Maduro, y al propio Maduro en algún momento también, Jaime, yo creo que le tiene que ir socavando la moral, es decir,
que se le está acercando y se le va cerrando y cerrando cada vez más el círculo, ¿no? Yo creo que Guaidó debería comandar una marcha a Miraflores, pero no una marcha que sales a las 11 de la mañana y regresas a tu casa a las 4. No, una marcha que va y se queda. Correcto. Se queda 3 días. Correcto. Se queda hasta que cae el tirano. Hasta que caiga. Ahora, pero cuando digo eso, Javier, alguna gente me dice, tú eres un irresponsable. En esa marcha van a morir centenas o centenares de personas. Tú estás propiciando una escabechina, una masacre. ¿Qué piensas tú? muchas veces la libertad de un pueblo se escribe con sangre. Sí. Jaime, o sea, la historia nos lo ha demostrado. Ahora, esa confrontación parece inevitable. Y yo la veo inevitable. Sí. Además, es un hombre que ha utilizado la fuerza toda vez que ha querido y disparando a sus propios connacionales. Pero estamos hablando de Estados Unidos, mientras que Trump no se compre la bronca con Venezuela, no va a pasar nada. Esta es la pregunta del millón. ¿Se la compra? No. O sea, ¿a Trump le duele el conflicto en Venezuela? Ok, a ver. Esa risa ha sido una respuesta elocuente. Vamos por partes, como dijo Jack, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen cuando vino Pence, aquí estuvo por el Doral, aquí en Miami, a comer arepas con los venezolanos? ¿Eso fue por amor a Venezuela? ¿Por amor a la causa de la libertad? ¿Por liberar al pueblo venezolano de la dictadura de Maduro? A ver, de nuevo, no seamos... ¿Por qué crees que lo hizo? Ah, por Dios. Votos. O sea, hay una elección, tenemos elección en Estados Unidos en menos de 2 años, Jaime. Y este es un año preelectoral, los debates comienzan ahora en junio, los debates primarios. En poco más de 1 año, si me apuras. Es correcto. Y no las tiene todas consigo. O sea... Claro, entonces están pensando para ganar la Florida de nuevo, y quizá Carolina del Norte, donde el voto hispano también es muy importante. ¿Qué mejor causa? Claro. ¿Qué apoyemos a la causa venezolana. Ah, así es. Pero es un apoyo que se queda en lo retórico, ¿no? Es exactamente, o sea, es pura demagogia, sí, al final, ¿no? Con lo cual, tu respuesta es no, a Trump no le duele el drama de Venezuela, no se lo compra, no es un problema urgente para él. A Trump lo único que le duele es el bolsillo y el ego. Son los únicos puntos sensibles que tiene Donald Trump, su bolsillo y su ego. En ese orden, ¿no? En ese orden. No sé qué decirte, yo creo que van por ahí. Sí. O sea, si el ego fuera producto de exportación, seríamos un país más millonario de lo que somos, ¿no? Sí, y entonces eso me lleva a Trump. Yo también creo que lo que pasa debajo de la frontera con México, lo que pasa debajo, no le quita el sueño, porque para Trump tú eres mexicano, yo soy mexicano, todos los que hablamos el español somos mexicanos. Así es. Y la verdad es que no, yo creo que no nos adora, no nos ama. Bueno, dicho eso. Bien eufemístico, ¿no? Sí, por eso. Me estoy cuidando de los insultos de los adoradores de Trump mañana. No. Dicho eso, ¿ha hecho un buen trabajo en promedio el presidente Trump, Javier? Sí, ha hecho algo serio? Extraordinario, sí. ¿Me sorprende tu respuesta? Sí, no, hay que reconocerlo. O sea, creo que es el presidente que ha promovido más odio y enfrentamiento en este país. Y en eso es campeón. Creo que es el presidente que ha practicado más el racismo como ningún otro presidente lo ha hecho y en eso es campeón. Creo que es el presidente que ha sido más cómplice de las matanzas que ocurren con los locos que agarran una pistola y matan porque les da la gana de matar, como nunca ha pasado en este país. Y ha llegado a demostrarnos, Jaime, el nivel de estupidez a que puede llegar Estados Unidos. Yo, sinceramente, cuando veo las cosas que pasan y la gente que sigue creyendo en él, a pesar que vemos que este país va por la ruta equivocada, digo, algo anda mal, algo está torcido, algo está enfermo en la sociedad americana. ¿Y qué anda mal? ¿Qué está enfermo? Que hemos perdido la escala de valores, Jaime. El presidente de Estados Unidos, mal que bien, siempre era un referente moral para nosotros. Sí. Y ahora, perdónenme, pero ¿cuál es el ejemplo moral que tenemos en Trump? Un individuo que en la campaña dijo que le metía las manos a las mujeres por donde él quería y las mujeres se dejaban porque cuando yo era celebrity, cuando tú eres una celebridad o eres millonario, se dejan hacer cualquier cosa. Sí. O que llamó a los inmigrantes que llegan por la frontera, que todos son narcotraficantes, criminales o violadores. Y que ahora simplemente hace un llamado a emergencia nacional porque la gran amenaza, llegan mujeres centroamericanas con bebés en sus brazos y la seguridad de Estados Unidos está seriamente amenazada. Ahora, todo eso forma parte de la mentira del discurso político. Lo que me parece grave es que haya gente que se lo crea. Mucha gente, Javier. Y mucha gente, porque fíjate en las encuestas de aprobación, cuánta gente aprueba su trabajo y cuánta gente lo desaprueba. La gente que aprueba es un montón, ¿eh? 40 y pico por ciento. Con lo cual te pregunto, aunque te moleste,
¿Puede reelegirse el próximo año? Técnicamente sí, claro. Pero dependerá de dos cosas, básicamente, Jaime. ¿De qué? A ver, primero, que él realmente justifique primero ante sus votos duros, o sea, Sí. aquellos que votaron incondicionalmente Sí. por él y que siguen creyendo en él, que le renueven el contrato. ¿Qué es el presidente de Estados Unidos? Es un empleado temporal que lo contrató un grupo de ciudadanos por 4 años, yo espero que no sean por 4 más, o sea, que votaron por él por 4 años, pues es un empleado temporal, Sí. Jaime. Y además, es un hombre dolido y resentido porque perdió la elección. O sea, sí, me dicen, no, sí ganó, claro, no, Trump ganó la elección, correcto, eso es definitivo, por el colegio electoral, pero el voto popular le dio la espalda. De los últimos 5 presidentes, el único que perdió el voto popular fue Donald Trump. ¿Tú crees que eso le ha dolido? Ay, 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 pero en lo más profundo de su ego. Se salió a decir, los ilegales han votado en masa. Hello, ¿cómo puede un ilegal votar? Por Dios. Lo que me lleva a esta Está pregunta... alucinado, está alucinado. O sea, ese tipo está... pero digamos... El peinado no lo deja... Que es el gran misterio, ¿no? El peinado que tiene Trump. El peinado, el peinado. Pero entonces, ¿tú crees que esta es una elección del Partido Demócrata para perder? Quiero decir, los demócratas son los favoritos, deberían ganar. Obvio. A ver, lo reciente, la elección de término medio que acabamos de tener. Sí, claro, fue una buena elección para los demócratas. Buenísima, o sea, se recuperó la Cámara Baja, con una presencia bastante Sí, significativa. sí. Pero ¿quiénes le dieron el triunfo al Partido Demócrata? Ustedes los muchachos y ustedes las mujeres. Es verdad. O sea, si estos chicos, millennials especialmente, salen a votar en masa y ustedes, las damas que llaman el sexo débil, yo no creo el sexo débil, carajo, si le quitaron la Cámara Baja a los republicanos de débil no tiene nada, salen a votar en masa, puede haber una gran sorpresa. Sí, en noviembre de 2020, año y medio. Y qué pena que no está mi candidata favorita, ¿no? ¿Quién es? Michelle Obama. Michelle Obama, no va a correr. Me hubiera encantado como candidata. Me hubiera encantado. O sea, un sueño, Michelle Obama con Beto O'Rourke, con Michelle Obama con Biden, no sé, pero Michelle es muy inteligente y no se va a lanzar, ¿no? Eres un grande. Bueno, la gente mañana te va a decir 4 cosas por haberte metido así tan valientemente con 4, te quedaste corto. Pero por eso te hemos invitado. Celebramos muchísimo tu lucidez y tu coraje y tu elocuencia. Sigue siendo el gran Javier Massa que yo conocí en mi juventud. Gracias por venir, Gracias, querido Jaime. Javier. Muchísimas Vuelve pronto, que no pasen tanto tiempo sin vernos. Señor, encantado. Un aplauso para Javier Massa, por favor.